Estás en Colosenses capítulo 1. La semana pasada estaba hablando con un cubano, un joven muy agradable. Él era de La Habana, pero estaba por allá. Y de esos cubanos que les gusta platicar acerca de sus ideas, que les gusta contrastar sus ideas, y te hace todo tipo de preguntas de todo tipo, ¿no? Personas que a veces les gusta como que dejar callados a los demás con preguntas muy elaboradas. Y a ver, ¿ya pensó en esto? A ver, ¿y qué tú crees, chico? Que a ver, ¿qué tal, Y de esas personas que a veces como que no saben lo que creen, pero medio saben, pero quieren dejar a todo el mundo así de yo sé más, ¿no? Como aquel que decía, yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que nada sé, pero si alguien sabe menos, siempre puede ser usted, ¿no? Y total, ahí estaba con este hombre y le estaba respondiendo sus preguntas. Y después como de 4 o 5 preguntas, a la mitad de una, estaba yo acá bien elaborado en la respuesta, y me interrumpe, y por lo abrupto de la interrupción y porque veo su cara, me dice, a ver, usted dígame, ¿quién soy yo? Y me le quedo viendo, ¿quién eres tú? Sí, dígame, ¿quién soy yo? Y me le quedo viendo, ¿no? Y respiro 2 segundos. Y estoy viendo a ver por dónde va, porque él traía la cara de que me quería agarrar por algún lado, ¿no? Y después de que tomo aire le digo, ¿quién eres, Alfredo? ¿Quién eres? Y entonces me dice, no, usted dígame. Y le digo, bueno, pues tú me estás preguntando que te diga quién eres tú, y si tú no sabes quién eres tú, yo te acabo de conocer, pues imagínate. Y ya nos reímos un poco, pero él estaba tratando de que yo cayera en el antiguo truco aquel de, dime quién soy. No, pues eres Alfredo. No, te dije que me dijeras quién soy, no cómo me llamo. Ah, pues eres un cubano. No, que me digas quién soy, no de dónde soy. Y ya sabe el truco, ¿no? Pero dice el refrán que más sabe el diablo por viejo. No caí. Pero lo que me pasó con Alfredo me hizo pensar en algo que siempre pasa con Jesús. Es algo que siempre pasa con Cristo, con nuestro Salvador. ¿Sabes? Cada quien tiene el concepto de Jesús que le conviene. Cada quien. O que quiere tener. Tú platicas con un musulmán y el musulmán te va a decir que Jesús fue un gran profeta, pero que el mayor profeta es Mahoma. Y si platicas con alguna persona de esos que no saben lo que creen, pero que están bien influenciados por la nueva era y el posmodernismo y todo eso, te van a decir, no, Jesús fue un hombre especial. Jesús fue un hombre que alcanzó a utilizar la capacidad cerebral a un porcentaje mayor que el que nosotros lo usamos, y por eso él alcanzó una paz especial, una conciencia superior. Y entonces vas y le preguntas a un budista y el budista te dice, no, Jesús fue un iluminado que alcanzó la iluminación a través de la negación del yo y a través de desprenderse del egoísmo. Platicas con un testigo de Jehová te va a decir que Jesús es el Hijo de Dios, pero no como lo creemos los cristianos, porque no creen que es el Todopoderoso, sino que era un hombre normal que alcanzó a ser como Dios. Entonces es un Dios, pero no el Dios. De manera que cada quien tiene su concepto de Jesús. He escuchado personas hablar de Jesús como su amigo, su cuate, su compa. Hace unas semanas un hombre decía, no, es que Chuyín y yo nos llevamos rete bien. De verdad. Porque hay gente que tiene cada quien su concepto. Hay gente que piensa que Jesús es amigable, porque Jehová, el que echaba fuego y azufre sobre ciudades, no, Jehová, cuidado. Pero Jesús es la cara amable de Dios. Él sí es buena onda. Y mira, la pregunta que yo espero que podamos responder esta mañana, conforme escuchamos la palabra de Dios en el libro de Colosenses, es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si lo tienes ahí, acompáñame, Colosenses capítulo 1, versículo 15, mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta mañana podemos aprender más de ti, de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido que ilumines nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que salgamos de aquí transformados por tu palabra, Señor. Amén. Mira, lo primero que leímos en este texto es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es algo bien impresionante. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia de la Biblia, desde el comienzo, tú puedes ver desde el tiempo de los patriarcas, es sabido que nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios, y no solo nadie puede ver a Dios, nadie puede ver a Dios cara a cara y seguir vivo. ¿Te acuerdas de eso? Casi al final del libro de Éxodo, en el capítulo 33, Moisés está hablando, está teniendo esta revelación con Dios y le dice Moisés a Dios, Dios, revélate a mí, déjame verte, déjame ver tu gloria. ¿Y sabes lo que le dice el Señor? En el versículo 20 le dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. De alguna manera, la santidad de Dios es tan impresionante, es tan tremenda, tan increíble, tan más allá de nuestra comprensión, de nuestra dignidad, que como criaturas, si viéramos a Dios, si viéramos el rostro de Dios, quedaríamos fulminados, quedaríamos, no sé, vaporizados. Pero no nada más nosotros, los ángeles también. En Isaías 6, si tú lees la historia, estaba el profeta Isaías, antes de ser profeta, estaba en el templo. Y de hecho el llamado a que fuera profeta es porque está en el templo y tiene una visión del trono de Dios. Y dice que el trono de Dios era alto y era sublime, y empieza a describírtelo, pero quiero que oigas lo que dice Isaías acerca de las criaturas celestiales que estaban encima del trono de Dios. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos ángeles necesitaban 6 alas, 2 para cubrir sus rostros delante de la gloria de Dios, delante de la santidad de Dios, 2 para cubrir sus pies delante de la presencia de Dios, ante la santidad del Todopoderoso. De hecho, ellos son los que más adelante, si sigues leyendo, dan voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dice Isaías que los quiciales de las puertas del templo se estremecieron, que estaba aquello que reventaba. ¿Y sabes qué dijo el hombre? ¡Ay de mí que soy muerto! Dijo, ya peleé, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque he visto al Señor. Él sabía que nadie puede ver al Señor y vivir. Él sabía que era inmundo. He visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Claro que eso fue una visión, pero lees tu Biblia y tú vas a ver que cada vez que alguna persona que tiene una experiencia, una visión de cosas celestiales en la Biblia, su primer impulso, ¿cuál es? Hasta aquí llegué, ya morí porque acabo de ver esto y no lo puedo. Nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Por eso es que Dios, cuando se revela a nosotros, lo hace por medio de sus profetas. Por eso es que el Señor empieza a revelarse por medio de señales, por medio de milagros, por medio de maravillas. La gente misma, en Éxodo 20, verso 18, estaban ahí al pie del monte Sinaí, estaba aquello temblando, tronando, rayos y todo,
Y la gente le dice a Moisés, Moisés, por favor, pídele a Dios que no nos hable a nosotros, porque entonces moriríamos del temor y de lo tremendo que es la santidad de Dios. De modo que Dios se revela por medio de señales, por medio de milagros, por medio de las profecías de la Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta que decide revelarse perfectamente en Cristo Jesús. Fíjate cómo comienza el libro de Hebreos. Pon atención a estas palabras. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, escucha, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Jesús es la imagen del Dios invisible. Es lo que explicaba el apóstol Juan. Tú lees el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso sigues leyendo el Evangelio y ves que Jesús está hablando con algunos de sus discípulos y que les dice, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Eso no quiere decir que Jesús sea el Padre. Jesús es el Hijo. El Hijo no es el Padre, es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo, es el Hijo. El Padre no es el Hijo, es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo, es el Padre. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino el Espíritu Santo. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esa es la maravilla de la Trinidad. Lo interesante de esto es que este Dios, que es uno solo en tres personas, mucho más complejo de lo que nuestra mente finita y humana puede comprender, este Dios ha querido darse a conocer por medio del Hijo. En Jesús, la imagen del Dios invisible. Y mira, si ves la página que sigue ahí en Colosenses, el capítulo 2, verso 9, dice que en Él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Bueno, pero ¿qué quiere decir todo esto? Escúchame, esto quiere decir que Jesús es más que un iluminado. Esto quiere decir que Jesús es más que un superhumano, que es más que un superprofeta, que Jesús es Dios. En Él toda la plenitud de Dios habita. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que sustenta todas las cosas. Es el Dios todopoderoso. ¿Alguien dijo amén? Amén. ¿Y sabes qué? Si tú creías que el Dios todopoderoso era solamente el Padre, agárrate de la silla cuando sigas leyendo lo que estamos leyendo en la Biblia, porque seguramente creías que el Padre era el único que había creado todas las cosas, pero mira bien lo que dice su palabra, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Déjame te lo desmenuzo poquito, ¿ok? Primero, ¿qué es eso del primogénito de toda creación? Esa frase ha creado mucha confusión, muchísima, porque lo que hacemos con la Biblia es que a veces tomamos una palabra o un texto, lo sacamos de su contexto y podemos decir todo tipo de barbaridades. Hay gente que lee la palabra primogénito, hay religiones que toman esa palabra para decir, ya ves, Él fue lo primero que se creó. Primero crearon a Jesús
y después Jesús creó todas las cosas. Es una de las enseñanzas, por ejemplo, de los testigos de Jehová, es una de las enseñanzas de algunas otras religiones. Pero hay un problema elemental con esto. Dice aquí que Jesús creó todo, que todo lo creado fue creado por Él y para Él. Si Jesús fuera una criatura o si hubiera sido creado, no podría ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser creado. Dios es el autoexistente, el autosuficiente, el único ser no creado. Pero ya dijimos que Jesús es Dios. Por lo tanto, Jesús no pudo haber sido creado. Si hubiera sido creado, no sería Dios. Dios necesariamente tiene que ser no creado, autoexistente, eterno, desde siempre y para siempre. Todo lo demás, fuera de Dios, es creado. Por eso Juan dice de Jesús, cuando lo llama el Verbo, ¿te acuerdas? ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, sin Cristo, sin Dios, no habría nada. No existiría nada. ¿Estás ahí? ¡Wow! Piensa en esta guitarra que está aquí. ¿Todos la ven? ¿Más o menos? ¿Sí? Esta guitarra está aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí la ven? Ahí está la guitarra. ¿Cómo llegó esa guitarra ahí? Solamente hay 4 posibilidades lógicas, filosóficas, científicas, racionales. Vas a ponerte tu sombrerito de pensar esta mañana, de cómo llegó ahí esta guitarra. Solo 4. La primera de ellas es que esta guitarra no está ahí, que es una ilusión. Pero ya dijimos que sí está ahí, ¿verdad? Entonces no es una ilusión. Ahí está. Ahora, alguno de ustedes a lo mejor se quiere poner medio filosófico, elevado, tipo Matrix, y decir, no, eso es una ilusión. ¿Usted cómo sabe que sí está? Es una ilusión. Bueno, si es una ilusión, alguien tiene que tener la ilusión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes a Dios. Pero bueno, ahí está la guitarra, sabemos que ahí está, que no es una ilusión. Entonces, nos quedan, ¿cuántas posibilidades? 3 posibilidades. La segunda posibilidad es que nadie la haya creado, que siempre haya existido, que sea eterna, que siempre haya estado ahí y que siempre vaya a estar ahí. La siguiente posibilidad es que haya surgido de la nada, que por sí sola no había nada y de repente ¡pum!, apareció la guitarra, ¿verdad? La cuarta posibilidad es que alguien la haya creado. ¿De acuerdo? Estoy usando la guitarra como ejemplo, hermanos, pero es lo mismo para el universo, es lo mismo para la tierra, es lo mismo para toda la creación. Si nadie la creó, si siempre ha existido, ¿qué quiere decir? Que es eterna, que siempre ha estado ahí. Desde antes de que hubiera tiempos y hasta después, siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Si yo agarro esta guitarra y se la llevo al señor que repara guitarras y le digo, mira, esta guitarra es eterna, me va a decir, sí, está medio viejita, está medio maltratada, pero no es eterna. De hecho, mírela, o sea, debería comprarse otra porque ya está medio golpeada y ya suena medio raro. Si le digo que era eterna, me va a decir que estoy loco. ¿Por qué? Porque se va gastando, se va haciendo viejita, se va acabando. Eso nos habla de que no es eterna. Lo mismo con el universo, lo mismo con todas las cosas. La materia se va degradando, las cosas nos vamos haciendo viejitos. No somos eternos, no es eterna, tuvo un comienzo. ¿Estás ahí? Entonces no es eterna, no es una ilusión, no es eterna. Me quedan 2 opciones. La otra opción, la tercera, a lo mejor es la buena. En la mañana cuando llegué no había guitarra y de repente ¡plup!, apareció la guitarra. De la nada, la guitarra se hizo a sí misma. ¿Qué te parece esa opción?
Por favor, pastor, no sea absurdo. ¿Cómo la guitarra se va a hacer a sí misma? Eso es ridículo. Déjame decirte algo, esa es la principal teoría de la creación del universo. Lo que los científicos en nuestro mundo el día de hoy dicen es que el universo se hizo solo, se hizo a sí mismo, solito, de la nada. Un día no había nada y de repente ¡pup!, apareció. Ay, eso es absurdo. Pero no solo es absurdo, tiene un problema. Tiene un problema lógico, tiene un problema filosófico, tiene un problema científico. De la nada, nada sale. De la nada no puede salir algo. La guitarra no se pudo haber hecho a sí misma, porque para que se pudiera hacer a sí misma, primero tenía que haber existido. Tenía que haber sido una guitarra para poderse hacer a sí misma, y entonces se podía haber hecho una guitarra, pero si no estaba, ¿cómo se iba? ¿Ya te dolió la cabeza? ¡Ah! Y a veces creemos todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es ilógico. De la nada no puede salir nada. Entonces, no es una ilusión, no es eterna, no apareció por generación espontánea. ¿Qué nos queda? La cuarta opción. Alguien la tuvo que crear. El único que puede crear cuando no hay nada creado es el eterno, el autoexistente, el que no necesita nada fuera de sí para ser, el que sustenta todo en todo. Lo único que no necesita una causa para ser. ¿Quién es? Dios. Dios. Mira el versículo 17. ¿Qué dice de Jesús? Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Antes de que hubiera estrellas, antes de que hubiera sol, antes de que hubiera hoyos negros, seres humanos, antes de todas las cosas, Él es. Porque es eterno, porque es autoexistente, porque es inmutable, porque no cambia, porque no se degrada, porque no se desgasta, porque no envejece, porque no sufre ninguna transformación. Cristo es el creador de todo lo visible, de todo lo invisible. ¿Estás ahí? Entonces, ¿por qué dice el primogénito? Porque nosotros entendemos el primogénito como el primer hijo. Pero Pablo no está hablando en términos del primer hijo, está hablando no del orden de nacimiento, porque si te fijas bien dice también el primogénito de entre los muertos, y Jesús no fue el primero que murió, ¿sí? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cómo está usando este término? Este término es una palabra que también tiene un sentido de preeminencia, de posición. Un primogénito tenía una posición privilegiada, tenía más derechos que los demás, era un nombramiento de autoridad, un nombramiento de preeminencia. Por eso el verso 18 dice, para que en todo tenga la preeminencia, la supremacía, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Cuando lees primogénito en este contexto, no te confundas. No está hablando del orden de los hijos, está hablando de la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y claro que tiene la preeminencia si Él lo ha creado todo. ¿Cómo podría no tenerla? Es lógico. Él tiene la preeminencia del universo, Él tiene la preeminencia del gobierno, Él tiene la preeminencia de tu vida, de mi vida, de la nación. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sabías que en el tiempo de la Inquisición mataban a la gente por decir lo que dice aquí el versículo 18? Por decir que Cristo era la cabeza de la iglesia. Si tú decías que Cristo era la cabeza de la iglesia en lugar del Papa, te quitaban la cabeza, o te quemaban vivo, o te colgaban por hereje. ¿Pero por qué? Escúchame, porque este mundo no quiere que sepas que Cristo es la cabeza. Lo que estás escuchando esta mañana, mucha gente le incomoda, a muchas personas. Hay quienes hasta les pica, ¿sí? No saben ni por qué, pero les pica.
y les pica y no les encanta. Te voy a decir por qué. ¿Por qué creo que todo confabula para que tú y yo no sepamos lo que estamos aprendiendo esta mañana, o para que no lo entendamos, o para que no estemos en paz con esto? Porque si Cristo es la cabeza, hermanos, eso quiere decir que Cristo está en control. Y si Cristo está en control, no puede haber caos. Y si no hay caos y Cristo está en control, entonces no puedes tener temor. Pero si hay caos, hay temor. Si Cristo no está en control, entonces puedes tener temor. Te lo voy a explicar. ¿Por qué las dictaduras se basan en el temor? Porque por miedo, por medio del temor, controlan a la gente. ¿Por qué las farmacéuticas tienen tantos millones y millones y millones de dólares? ¿En qué lo basan? En el temor. En el temor. Usan el temor para controlar. Desde que amaneces, tu vida está llena de temores. ¿A poco no? Tu primer temor. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Me quedé dormido. No voy a llegar. ¿Sí o no? Y luego a ver el despertador, porque ¿qué tal que te quedaste dormido? Despiertas con temor. El día que te pagan la quincena, vas al banco, a ver si te pagaron, ya llegas con temor. ¿Sabías que la mayoría de la gente, a los que les pagan con tarjeta bancaria, lo primero que hacen antes de sacar su dinero es revisar su saldo? ¿Sabías? Te tardas más. Te toma 2 o 3 pasos meter la tarjeta, poner tu NIP, buscar tu saldo. A veces te la saca y la tienes que volver a meter para retirar. ¿Por qué? No, pues que me da miedo que no me hayan pagado lo que me tenían que pagar. Me da temor que no esté ahí el dinero. Y entonces hay todo este tipo de inseguridades y tienes temor. ¿Sabes? El martes mi esposa dijo algo fascinante en el devocional de mujeres. Lo dijo con la Biblia. Dijo que no hay tal cosa como la suerte, que no existe la casualidad. Y me encantó. Porque si existiera la casualidad, quiere decir que las moléculas andan por ahí volando casualmente. Quiere decir que una molécula por ahí un día, por casualidad, puede salir disparada para el otro lado. ¿Te das cuenta todo lo que eso implica? Si Cristo no estuviera en control y las moléculas anduvieran por ahí haciendo lo que les da la gana, ¿cómo podría Dios garantizar que va a cumplir su palabra? No podría. Porque qué tal que una molécula agarró para otro lado y le impide cumplir lo que dijo que haría. ¿Sabes algo? Todo, escúchame bien, todo. Moléculas, átomos, quarks, no sé lo que dicen los científicos, lo que tú quieras, todo se sujeta a la voluntad de Dios. Todo está sustentado por Cristo. Escúchame, Él está en control. Él es la cabeza. Él es el que sustenta todo. ¿Sabes qué me dice eso a mí, hermano? Que sus planes no pueden fallar. ¿Oíste eso? Los planes de Dios no pueden fallar. Que cuando es el soberano del universo, cuando Él está en control del universo, en control del país, en control de la iglesia, en control de mi vida, yo puedo estar seguro. Cuando la Biblia dice no temas, porque estoy contigo, sé que no hay nada que pueda separarme del amor de Dios. Nada. Sé que estoy en sus manos, como dijo el Señor Jesús, que estaba en sus manos, que estaba en las manos del Padre y que nada te puede arrebatar de sus manos. Déjame leerte lo más maravilloso. Mira el versículo 20. Dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sabías que el temor principal que tenemos los seres humanos es el temor a la muerte? Pero ese temor no es nada comparado con la ira de Dios. Nada. Pero Dios no quiere que tengas miedo. Él no quiere que tengas miedo. Él vino
a reconciliarse contigo. Mejor dicho, vino a reconciliarte con Él. Dice que vino a reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante su cruz. No solamente Jesús es todo lo que hemos dicho esta mañana, sino que además es el príncipe de paz. Es el príncipe de paz, el que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús en completa paz. Tú y yo necesitamos saber quién es Jesús, que vino a mostrarnos a Dios, que vino en carne y hueso, que garantizó nuestra salvación, nuestro bienestar por medio de su muerte en esa cruz. Pero más que eso, a demostrarnos que Él es Dios, que Él tiene el poder, que Él tiene la supremacía por medio de su resurrección. Déjame decirte algo, yo no sé cuál es el tamaño de tu temor, yo no sé cuál es el tamaño de tu reto, yo no sé si estás a punto de tomar una gran decisión que va a cambiar el rumbo de tu vida para siempre, pero lo que sí sé es que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Todo. Si has creído a su palabra esta mañana, sabes que Él está en control de todo. De todos y cada uno de los detalles de tu vida. Ríndete a Él. Entrégate a Él por completo y confía en la dirección del Todopoderoso. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por quien tú eres. Gracias por la confianza que podemos tener en tu presencia, en tu amor, en tu control soberano de todas las cosas. Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a confiar en que tú, Señor, tienes cuidado de nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que traigas esta verdad al corazón de todos nosotros, que podamos descansar en ti, Señor, con la seguridad de que tú puedes restaurar lo que ha sido roto y quebrantado, de que tú puedes sanar las heridas, de que tú, Señor, puedes traer unidad donde hay división, pero especialmente que tú, Señor, puedes reconciliarnos contigo, y lo has hecho, y que podemos tener seguridad en tu sacrificio, en tu amor, en tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén.